tardes o buenas noches, depende del lugar donde estemos, aunque hemos mantenido recién una conversación como la que se suele tener en los atrios de los templos antes del culto, ¿no? Así, acercamientos cariñosos y fraternales que por supuesto también nos preparan para este encuentro. Para el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos es una gran alegría poder tener un momento de comunión y de trabajo juntos y juntas, y queremos recordarles algo. Nosotros empezamos este proceso de preguntarnos los desafíos del metodismo en América Latina hace ya unos meses, y de una serie de conversaciones e investigaciones surgieron esos 6 artículos que fuimos compartiendo en el muro del Facebook del centro, que seguramente ustedes han visto, y eso fue como el inicio, y hubo muchos comentarios, muchos intercambios. Esto también generó polémica, que por un lado nos alegra. La invitación es al debate, a la argumentación, a compartir, a enriquecernos incluso en las diferencias, aunque tuvimos algunos momentos un poco desagradables, porque a veces hay intolerancia en el disenso, pero nuestra idea fue que el debate sea en el respeto y en un debate en el que quepamos todas las personas y todas las opiniones para pensar de la mejor manera la misión que el Señor quiere para el metodismo en América Latina. Así que en este sentido, este conversatorio es un punto de llegada con ese proceso que se abrió con la serie de 6 artículos, pero desearíamos que también fuera un nuevo punto de partida, es decir, que de este conversatorio, con lo que los panelistas puedan compartirnos y con lo que nosotros vamos a enriquecer en el debate posterior, con nuestras preguntas, nuestros aportes, que podamos continuar pensando juntos y juntas la misión del metodismo en América Latina. En este caso, para este conversatorio, hemos invitado al presbítero Miguel Ulloa Moscoso, que va a ser el primero de los disertantes en esta noche, la profesora Nancy Cardoso, en segundo lugar, y por último, el presbítero Daniel Bruno. Así que vamos a conocer un poquito de cada uno de ellos primero, y luego con gusto les vamos a escuchar. Sean bienvenidas y bienvenidos. En primer lugar, les compartimos, si te parece, Claudio, un poquito de la metodología que habíamos pensado. Como hay mucha cantidad de personas inscritas, todavía no han llegado, pero es posible que a lo largo de los minutos sí se sumen. Si ocurriera eso y tuviéramos entre 80 y 90 personas, que son las que se inscribieron, vamos a optar por que todo lo que sean aportes y preguntas circule por el chat. Por eso les vamos a invitar a que a medida que vamos escuchando a los expositores y a la expositora, podamos poner en el chat. Y les vamos a hacer una propuesta, que en el chat, cuando van a escribir, coloquen si se trata de una pregunta o de un aporte. O si acaso quieren destacar algo, pueden poner destaco. Si tienen una duda o un disenso, también pónganlo, porque nos va a ayudar a Claudio y a mí a identificar por temas lo que están poniendo en el chat. Si acaso llegáramos a hacer la cantidad que estamos en este momento, vamos a dar la palabra con la reacción de la manito. Pero si no, vamos a hacerlo por el chat para dar más participación en ese caso, ¿sí? Así que esta es la propuesta que tenemos para circular la palabra después de escuchar a nuestros expositores de hoy. Y entonces le voy a dar la bienvenida al primero de ellos, que es Miguel Ulloa Moscoso, como decía Claudio. Él es de Chile, presbítero de la Iglesia Metodista,
licenciado en Teología y director del Seminario Metodista de Chile. Bienvenido, Miguel, y te escuchamos. Primero, muchas gracias por la invitación a compartir algunas ideas a modo de conclusión de este proceso de reflexión que ustedes han iniciado en este tiempo. Mientras pensaba sobre el concepto de misión, se me hacía sentido que comúnmente estamos hablando de recrear, repensar, renovar, rescatar y resignificar la misión. Pero me interesaría un poco traer al hoy algunas ideas que nuestra tradición metodista nos puede inspirar con su experiencia y también con su historia, para comprender cómo la misión también se nos desafía en este tiempo. Primero, me gustaría mencionar que la misión desde el lenguaje wesleyano debe responder siempre a un contexto. Y en esto hay bastantes antecedentes históricos donde el itinerario del movimiento metodista estuvo marcado por las agitaciones sociales de su tiempo. La revolución industrial, el cambio y las revoluciones en Inglaterra, las guerras, la violencia, los enfrentamientos entre españoles y franceses, la corrupción política y religiosa, y la consumación de casi una posible guerra civil en ese contexto. Pero nos damos cuenta también que de telón de fondo están las preocupaciones sobre la esclavitud, los trabajos excesivos, las injusticias sociales, el uso del dinero, donde nos damos cuenta que la figura de Juan Wesley puede ser interpretada como un crítico a estas estructuras sociales y al mismo tiempo políticas. Y esto lo podemos observar en las críticas que él realiza en sus cartas en contra de la esclavitud, en los sermones donde menciona la mala distribución de la riqueza, en sus tratados sobre la pobreza, y otros textos más que nos mencionan las críticas ante este sistema en el cual él se encuentra. Pero el corazón pastoral de Wesley le hace tener una sensibilidad a estos sufrimientos de su tiempo, y esto nos demuestra que el trasfondo del movimiento metodista y del concepto de misión en la tradición metodista es casi como una protesta a un sistema marcado por la injusticia que Wesley lo definió como un modelo diabólico. Y siento que eso tiene una cierta conexión con nuestros contextos latinoamericanos. Quisiera mencionar el Sermón 63, en que Wesley menciona: qué situación tan tremenda la de nuestro tiempo presente. Toda la tierra cubierta de oscuridad, de falta de claridad intelectual y de ignorancia, y todo ello lógicamente acompañado de conductas viciosas y desdichas. Probablemente si Wesley estuviera en nuestro tiempo, volvería a repetir estas mismas palabras en medio de los contextos en los cuales se desarrolla la misión en América Latina. Una disonancia que muchas veces tenemos es la distancia entre lo que la teología dice y la misión nos desafía. Y hay una gran diferencia entre la teología de la Reforma, la teología de la Iglesia de Inglaterra, y cómo Wesley desarrolló todas estas ideas vinculadas a una divinidad práctica, donde sus sermones, sus cartas, sus signos, nos ofrecen a un pastor haciendo una teología pastoral, pero contextual, dando énfasis a ciertas cosas que respondían a las situaciones concretas de la vida y también los sufrimientos. Esto nos permite descubrir cómo el objeto de la teología wesleyana estuvo directamente vinculada a la integridad del ser humano. Por eso es que el desafío de la teología metodista en su esencia práctica invita a considerar ciertas conexiones. Y quizás la declaración más potente en torno a esto la tiene una afirmación de Carlos Wesley, que decía que el desafío, poéticamente hablando, es unir el conocimiento y la piedad vital, el aprendizaje y la santidad combinados, la verdad y el amor. Él dice que el ejercicio de estos elementos generarán esta teología que no solo responde al aprendizaje y al conocimiento, sino que sirve
para el desarrollo de la vida y de la Iglesia. Un tercer elemento que me gustaría mencionar es cómo la tradición metodista nos invita a reflexionar en que la organización debe responder a la misión. La predicación al aire libre, la inclusión de los laicos, la incorporación de las mujeres en la predicación y en la enseñanza, la creación de las conferencias, la ordenación de ministros en las colonias norteamericanas, la formación de las escuelas dominicales, el surgimiento de las sociedades, las bandas y las clases, responden a los desafíos misioneros que tuvo el metodismo en sus inicios, donde el naciente movimiento asumió ciertas características para responder a las necesidades de la misión, estableciendo organizaciones propias que hicieron de que este movimiento sea un movimiento dinámico. Anualmente, las conferencias de predicadores cumplieron el rol de definir ciertas características organizativas, pastorales y teológicas. Pero la insistencia del movimiento estaba en nunca olvidar que este no era la formación de una nueva secta, sino el propósito era reformar la nación, particularmente la Iglesia, y esparcir la santidad bíblica sobre toda la tierra. Creo que una imagen característica también de Wesley es la figura de este hombre que va arriba del caballo. Y siento de que esta imagen histórica que nos recuerda a este personaje que recorrió a lomo de caballo cientos y cientos de millas, que es símbolo de la itinerancia de su ministerio, también nos recuerda cómo en este ir y venir se producía un ejercicio de aprendizaje. El recorrer de los primeros predicadores metodistas también significaba cómo encarnar la misión en diferentes lugares y en diferentes contextos. A estos líderes que iban a establecer sociedades a otros lugares, Wesley le recomendaba practicar el bien, ser misericordiosos en la medida de su capacidad, hacer el bien en todos de manera más amplia según tengan oportunidad. Respecto a sus cuerpos, según las habilidades que Dios les da, alimenten a los hambrientos, visiten a los desnudos, visiten y ayuden a los enfermos y a los presos. Tóquenles sus almas, instruyéndoles, reprendiéndoles y exhortándoles a cumplir con sus responsabilidades. De esta forma, Wesley instruía a los suyos en las características de nunca olvidar que la misión tiene características y tiene rostros. Tiene el rostro de las personas que aparecían en el camino. Y quizás lo que podría ser lo primero y lo último en este momento, la misión está en la calle. Rieger define que la teología wesleyana tiene dos extremos, Dios y los pobres. Es decir, en un extremo están las personas que viven en situaciones marginales y que viven en opresión. Y él llega a la conclusión de que la lógica metodista sostiene esta relación entre obras de piedad y obras de misericordia por el hecho que en el encuentro con los márgenes y quienes están bajo presión ilumina nuestro entendimiento sobre Dios. La tradición metodista, en la opción de Wesley, debe descubrir el llamado que hizo Wesley en una de sus tantas afirmaciones defendiendo el metodismo. Él decía, déjenme solamente a los pobres, los vulgares, a los de baja condición. Tómense para ustedes los santos del mundo, pero permítanme a mí tomar a los más pecadores al arrepentimiento. Aún los más viles, los más ignorantes, los más abandonados, los más feroces y salvajes de que tengamos a oídas. En estas palabras de Wesley podemos descubrir el interés que tiene él por los márgenes y por quienes están en dicho lugar. Pero al mismo tiempo, desde la teología latinoamericana, haciendo una relectura de Wesley, necesitamos recuperar estos énfasis que fueron las convicciones de aquellos que nos antecedieron. Elsa Tames, a propósito de esto, decía,
En los metodistas primitivos no había un desfase entre su práctica y su vivencia de fe. Cantaban, oraban y luchaban por sus derechos sin problemas de integración. Para ellos esa era la totalidad de la vida de la fe. Con estos elementos, que pueden ser breves reflexiones, les invito a mirar cómo la misión transita desde la realidad, desde las situaciones concretas y siendo respuesta a este contexto latinoamericano donde nos corresponde a nosotros ser metodistas. Gracias, Viviana. Muchas gracias, Miguel. Y vamos a seguir ahora con Nancy Cardoso. Bienvenida, Nancy. Nancy es profesora de Estudios de Religión y Teología de la Universidad Metodista de Angola y muy reconocida por nosotros, teóloga feminista y especialista en lectura popular de la Biblia. Te escuchamos, Nancy. Hola, buenas noches. Hablar de la Iglesia Metodista para mí es muy lindo y muy difícil. Y quiero compartir lo que es mi experiencia del metodismo en Brasil, ¿no? Entonces, es lo que yo vivo, aunque la vecindad con los metodismos latinoamericanos siempre fueron un ánimo, una alegría también. Entonces, la Iglesia Metodista para mi familia, una familia obrera, de una ciudad obrera durante la dictadura militar, era un espacio fundamental, ¿no? Era ahí donde nosotros como niños y adolescentes nos demos cuenta que podíamos organizarnos, reunirnos, tomarnos decisiones. Era el lugar donde veíamos a nuestras madres como mujeres fuertes, organizando la comunidad, respondiendo a las necesidades. Entonces, mi metodismo es un metodismo desde abajo. Y a los 12 años, mi mamá me puso de profesora de escuela dominical. Le faltó alguien. Ella me puso ahí y se sentó conmigo y me dijo cómo se hace. Y desde los 12 hasta los 62 que tengo ahora, es lo que yo hago, ¿no? La Biblia, la realidad, la gente. Entonces, la Iglesia Metodista es parte muy importante de mi historia, pero es difícil ser metodista y ecuménico en estos días, después del Consejo General de la Iglesia Metodista de Brasil en julio de 2006, que decidió no participar en organismos ecuménicos como reflejo de un proyecto eclesial proselitista, competitivo y guiado por el mercado de disputa por bienes simbólicos y sus consumidores. Es una eclesioplastía, una cosa plástica. La gente, la comunidad son espectadores, se consumen. Y la liturgia, la espiritualidad es un show, un programa de... Entonces, desde el 2006, como proceso, se tornou muito difícil reconhecer a los elementos de minha história personal, de minha trajetória como pastora, como teóloga, como militante cristiana ecumênica, muito difícil. E nesses momentos em que a experiência personal, a espiritualidade e as opções de vida se veem acorraladas e os sentidos exigem outros sentidos, ¿no? Y yo y otros metodistas en Brasil nos hacemos esas preguntas con más o menos autocrítica. La autocrítica. La autocrítica es fundamental para que la confesionalidad no nos deje ciego por las opciones malas que son hechas en el proceso institucional. Si retomo la historia, como lo hizo Miguel, ¿no? Lo que permitió a hombres y mujeres en aquel entonces de la clase trabajadora desempeñar el liderazgo en los grupos metodistas, en las clases, fue el fuerte llamado a la experiencia personal que marcó el movimiento metodista. Esta religión del corazón presentaba a los más sencillos, incultos, a los trabajadores, trabajadoras, una posibilidad de inclusión, de protagonismo.
Y el metodismo se distanciaba de las doctrinas de la elección y la predestinación. El metodismo crió una alternativa viable de protagonismo, donde las personas, los pobres, las mujeres y varones, podían afirmar su humanidad más allá de las categorías sociales de opresión y submisión. Y lo hacía a nivel personal y a nivel colectivo en las clases. Entonces, el metodismo articuló experiencia personal con disciplina comunitaria, creando un tejido social que respondía a las necesidades de una nueva subjetividad y un nuevo imaginario social de las transformaciones de aquel entonces. Era una originalidad teológica, pero con los pies muy en la práctica de la gente, ¿no? Y esa originalidad de mantener la circularidad entre las escrituras, la tradición, la experiencia y la razón, sin aplastar a la gente, porque siempre la experiencia de la gente hacía mover todo eso y no dejaba que la tradición aplastara, silenciara a la gente. Entonces, esta dinámica entre esos 4 puntos, que fue lo que yo aprendí después en la teología metodista, ¿no? Esta circularidad que hace que la experiencia de la gente puede mover la tradición, la escritura, la razón, y no tener jerarquía entre estos niveles, pero tener que vivir la circulación del poder, que es el mover del espíritu en la vida de la comunidad. Entonces, esta circularidad, y ahí yo vuelvo a mi mamá, esta circularidad y el papel de la experiencia tiene una característica muy importante que ya habló Miguel, que es la comprensión de la santificación. La santificación, entonces, es proceso permanente, porque es humano y porque la experiencia de humanidad está presente ahí. Entonces, la santificación es proceso y nosotros sabemos de eso. Y la conversión no es una fecha, no es, pero es algo que puede ser en Aldersgate, pero puede ser en las minas con los obreros y puede ser en Estados Unidos, porque va moviéndose por la experiencia, haciendo circular la tradición, la escritura y la razón. Entonces, la santificación, como yo aprendí de mi mamá, como aprendí de la teología, como yo la viví actualizando para la Latinoamérica, ¿no? Tiene esa simultaneidad, la amalgama de formas arcaicas y modernas de la persona, ¿no? Una oscilación inevitable de un ritmo de conversión permanente, no por etapas, ¿no? Pero un proceso que produce cambios a lo largo de un periodo de producción indefinida. Empieza dentro de las fronteras, cuerpo, vida, y no puede contenerse, ¿no? En transformaciones rápidas de una persona, sino que va haciendo ese proceso. Y por eso, estos cambios que son sistémicos, pero no inmediatos, ¿no? Que son estructurales, pero son procesuales. Ellos necesitan mucho de la educación, de los procesos de educación. Y esto en la Iglesia Metodista es muy importante. No es que uno hace la experiencia y por la experiencia ya se completó el proceso, ¿no? No. La experiencia es vivida con la tradición, la escritura, la razón y los procesos de educación cristiana, los procesos educativos en comunidad son fundamentales para hacer la inteligencia de este proceso, de estas simultaneidades, que nos complejas y mucho desiguales a veces, ¿no? Por eso, las experiencias y las revueltas localizadas necesita esa combinación de coincidencias. El metodismo, como yo lo veo, tiene una antropología positiva. Aunque sabemos que somos pecadores, hay una antropología positiva.
Y por eso la experiencia de la gente es importante. Pero el proceso de educación es esta afirmación de una antropología positiva a nivel personal y también del cuerpo social, que es posible intervenir, es posible cambiar a nosotros mismos, es posible ser otra cosa, actualizarnos, ¿no? Esta antropología positiva de la comprensión de la santificación como proceso que necesita de la educación, de los procesos educativos, que no es pura escuela dominical, también, pero los otros procesos donde la gente, los laicos, las laicas, tienen que preparar los estudios, preparar las liturgias, ser protagonistas. Estos son procesos de aprendizaje que hace mover. La otra cosa es una fe que diría sentipensante. Yo sé que eso no es de Wesley. Esta antropología positiva en Latinoamérica, nosotros diríamos, yo voy a hablar con, me olvidé el nombre del sociólogo pedagogo de Colombia, de Colombia, de la pedagogía sentipensante. Voy a recordar, ¿no? Esta antropología positiva lleva a una fe sentipensante, ¿no? En que la espiritualidad, el éxtasis, la música, la oración, entra en este ciclo de aprendizaje, enseñar y aprender, y la curiosidad. Mi juventud en la Iglesia Metodista fue marcada por una antropología positiva, por una fe sentipensante y una curiosidad. La gente en la iglesia podíamos ser curiosos, curiosas, ver de una otra manera, pensar desde un otro lugar, porque si no, no invitaríamos a los jóvenes a organizar, a tener un dinero colectivo, a organizar actividades, a prestar cuentas, ¿eh? Nos enseñaban a esta curiosidad, porque hay una antropología positiva. Y esa curiosidad es una apertura a la realidad, ¿no? Una apertura a la realidad. Yo lo viví como niña, como joven. Después mi decisión de caminar con la Iglesia Metodista, no por mi familia, sino por mí y por el proceso social en Brasil. Y después en la teología, yo descubrí, aquí está, no es predestinación, es esta gracia que se actualiza y que circula por él. Es antropología positiva, una fe sentipensante, esta curiosidad, esta apertura a la realidad. Y la educación como este proceso de creer en las personas, de creer en cómo las personas leen sus realidades. Y poner esto como comunidad, no como una eclesioplastía, pero una eclesialidad de comunidad sentipensante. Por eso es una lástima no poder reconocerme más en el metodismo en Brasil. Y entonces en la teología yo leía Bonino. Y Bonino, metodismo, releitura latinoamericana, él va a decir muchas cosas increíbles, ¿no? La eclesiología wesleyana favorece la participación popular. Sí, es una antropología positiva. Es poder como circulación, ¿no? El ecumenismo como doctrina fundamental del metodismo, escribió Bonino el 83, sí. Y entonces, ¿qué? Cuando uno tiene que vivir el enriquecimiento de todo un cuerpo vivo que se movía, que sí, que no, por la realidad, por la curiosidad. Esto fue muy pesado, esto fue muy triste, pero es verdad. El Bonino mismo decía las limitaciones políticas ideológicas del metodismo original para favorecer cambios en las estructuras socioeconómicas inglesas, con una tendencia para la adecuación y facilitación de la sociedad moderna, económicamente liberal, políticamente conservadora. Entonces, no hay que mirar a nuestro pasado con solo ojos azules, ojos brillantes, y bueno,
El propio Bonino dijo, sí, es todo eso, ¿no? La formulación de conversión, la santificación como proceso, pero hay una limitación política ideológica, ¿no?, de esta adecuación a la sociedad moderna, económicamente liberal y políticamente conservadora. Y tal vez sea el aspecto mismo de la experiencia. Dicen que nosotros metodistas, nosotras tenemos una teología, una baja teología, no tenemos un aparato teológico, ¿no? Sino que una teología flaca, se dice, como los otros sistemas calvinistas, luteranos, ¿no? Mucho por eso, ¿no? Por esa dinámica de la santificación y de una eclesiología, de una santificación de proceso. Pero cuando la experiencia personal puede ser captada por otros mecanismos, ¿no? Y ese grupo no tiene condiciones de garantizar su experiencia de circulación de poder, que yo creo que fue lo que pasó en Brasil, ¿no? Sectores del liderazgo de la Iglesia Metodista en Brasil se dejaron cooptar por modelos eclesiales que respondían a estas claves de la economía liberal y de la política conservadora. Es más fácil ser una iglesia de gente curiosa que les gusta aprender, movida por el espíritu. Eso es difícil, porque ahí viene la vida. Entonces, estos señores, y son señores, de una teología patriarcal del metodismo brasileño, se entregó a la experiencia, no solo económicamente liberal y políticamente conservadora, pero se enamoró del fascismo que toma cuenta de sectores importantes de la política brasileña, principalmente del fundamentalismo evangélico. Y ahí tornó-se difícil. Y John Wesley, en 1773, reflexiones sobre la presente escasez de comestibles. ¿Ah? ¿Por qué esta gente no tiene nada que comer? Una pregunta teológica fundamental. Dejarse mover. Y ya leyeron ese texto de Wesley, está en la red, ¿no? Él va a hacer preguntas y va a decir de la producción de alimentos, de la reproducción del sistema alimentar, de la distribución de alimentos y del consumo, de la garantía del consumo de alimentos. Una mente no solo por la esclavitud, otros temas que Miguel ya nos dijo, pero un tema como este, el hambre que pasa a la gente. Esa es la experiencia que debería mover. Y desde ahí mover la tradición, desde ahí mover la razón, desde ahí mover las escrituras, ¿no? Yo, de la Iglesia Metodista, tengo nostalgia. Me echa de menos, así se habla. Sí, nosotros acá, metodistas, yo con la gente de Uruguay, me encontré con la gente que camina con los metodistas en Uruguay, que bueno, ahora con ustedes. Pero en Brasil estamos en una lucha muy, muy difícil, ¿no? Y las iglesias evangélicas, fundamentalistas, cristofascistas, que se encerraron para el mover del espíritu, ¿no? Y que transformaron la experiencia religiosa en experiencia de consumo de bien simbólico, van a tener que responder en la historia. Y la Iglesia Metodista también va a tener que responder por la irresponsabilidad de poner el Evangelio liberador de Jesús a servicio del fundamentalismo, del fascismo, de los sectores homofóbicos, misóginos. Es así la Iglesia Metodista. Y por eso, después que murió mi mamá, en 2018, yo tuve el valor, antes cuando estaba viva mi mamá, yo no podría, porque siempre me venía mi primera escuela dominical, con mi experiencia personal fundamental. Pero después que murió mi mamá, yo solicité para salir de la iglesia, me jubilé de pastora,
y ya no soy más metodista en Brasil. Soy en Uruguay, soy en Angola, si ustedes quieren puedo ser en Argentina, porque a mí me encanta esta antropología positiva, ¿no? A mí me encanta la fe sentipensante, la curiosidad y el mover de espíritu en comunidad. Muchas gracias. No sé, bueno, la misión, todo eso. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Muy bienvenida a la Iglesia Metodista Argentina. Y ahora vamos a escuchar a Daniel Bruno. Daniel Bruno es argentino, magíster en teología, profesor de historia y director de la licenciatura en teología en UCEL. Te escuchamos, Daniel. Abrí tu micrófono, por favor. Ahí está. Gracias, Vivi, gracias, Nancy, Miguel, por lo que he podido escuchar. Realmente es preocupante. Nosotros hemos querido enmarcar esta reflexión de los desafíos del metodismo justamente en el marco del neoliberalismo que está transitando el mundo, pero especialmente América Latina. Un neoliberalismo que no es solamente un modelo económico, sino es un modelo cultural, antidemocrático, fascista, que formatea la subjetividad de las personas. Y esta es una de las facetas más peligrosas del neoliberalismo, esta que afecta la autoconciencia de los seres humanos, engaña sobre sus opciones, permea más profundo sobre falsas creencias, impidiendo la posibilidad de visualizar las reales causas que provocan la postergación de la gente. Y en este punto debemos reconocer que también la religión ha sido cooptada para sumarse a este modelo de nueva opresión posmoderna. Un poco lo mencionaba Nancy con lo que está pasando con el metodismo en Brasil. Ciertos grupos evangélicos han sido los más permeables y funcionales a esto. En América Latina, debido a sus estratos cristianos, el neoliberalismo necesitó de su lenguaje y simbología para penetrar en la población. Y este canto de sirena neocolonial ha fomentado el perfil teológico de variadas expresiones evangélicas. No solamente fenómenos extravagantes, sino también ha impactado en expresiones evangélicas históricas, con amplia presencia de testimonio en el continente. Es así que el campo evangélico en general se ha transformado en su gran mayoría en una fuerza conservadora, tanto teológica como políticamente, que ofrece a los partidos políticos y a las coaliciones de derecha sus votos a cambio de prebendas, de favores, y actuando además como fuerza de choque contra todo intento de cambio progresista en las sociedades latinoamericanas. Y como lamentablemente hemos escuchado de Nancy, el metodismo, como parte del campo evangélico en América Latina, ha sido y es seducido por este modelo. Existen en este momento muchos intentos por parte de sectores conservadores del metodismo norteamericano para financiar proyectos de este tipo, no solamente en Brasil. Una gran tentación para iglesias con exiguos presupuestos, como son los metodismos latinoamericanos. Confiamos que esto no será así, que el metodismo en América Latina sabrá preservar su voz profética, pero para eso se hace imprescindible revisitar con ojos latinoamericanos críticos los orígenes de nuestro movimiento.
voy a hacer breve mención a algunos aspectos que merecen ser debatidos para ir vislumbrando un horizonte nuevo, un futuro posible para nuestras iglesias metodistas. 6 desafíos. El primero, el desafío de una misión con ojos alternativos. Esto nos lleva a revisar la misión, uno de los conceptos más peligrosos que ha logrado implantar el neoliberalismo en nuestras sociedades es el del sentido común, es decir, la aceptación sin crítica de lo dado, de lo políticamente correcto, ya que es aceptado como verdad por muchos. Es la manera de aceptar lo establecido sin aceptar otras alternativas transgresoras. El concepto ha penetrado en nuestras iglesias y sin duda aplicarlo a la misión es un contrasentido. Si Wesley, por ejemplo, hubiese basado su tarea en el sentido común, jamás hubiera aceptado ir a Bristol a predicar al aire libre. Si Jesús hubiese basado su ministerio en el sentido común, no hubiese salido de la carpintería de José. El Evangelio demanda una misión con ojos nuevos y alternativos al sentido común. El otro desafío también tiene que ver con la misión, y es la idea de una misión que sea de doble mano. Durante el siglo XIX, el protestantismo usó el término misión como expresión de una acción especial de expansión misionera, acompañada muchas veces también, hay que decirlo, de expediciones militares, colonialistas. Eso lo saben los países africanos, lo sabe Centroamérica, Puerto Rico. Misiones para llegar a regiones donde el Evangelio no era conocido, y estableciendo allí una misión. Hoy se hace necesario despojar al concepto de misión de la idea de ir y llevar, y cambiarlo por la idea de encontrarse y dialogar. La misión en América Latina, tierra conformada por tantas y variadas culturas, debe saber abrir espacios de diálogo, dejar actuar al espíritu y en muchos casos dejarse evangelizar por los otros o las otras, como lo hizo Jesús con la mujer sirofenicia. Y en ese encuentro reivindicar a todas aquellas grupos excluidos o subalternos, como los pueblos originarios, mujeres en su lucha por igualdad de género, contra los femicidios, la creación como casa común, maltratada, etc. Todo parte de una misión que necesariamente debe ser dialogada, y no de una sola mano, sino doble mano. El otro desafío es el desafío de volver a ser movimiento. Si Wesley tuvo algo bien claro, fue que nunca quiso ser iglesia-institución. Para esto estaba la iglesia anglicana. Él percibió siempre el metodismo como un movimiento. ¿Quiere decir esto ausencia de organización? Por cierto que no. Wesley era bastante estricto con las formas y la disciplina, pero tenía muy en claro que toda la organización y estructura debía estar al servicio de ser funcional para la misión. Las misiones que organizaron el metodismo en América Latina tenían otra visión. Para ellos la misión consistía en marcar territorio a través de la construcción de grandes, hermosos templos, de dotar a la misión con una estructura institucional copiada de la Iglesia Metodista Episcopal, que por cierto los procesos de autonomía en América Latina han tratado de modificar, pero sin duda no fue suficiente. Esta herencia, que por cierto debemos valorar hoy,
se ha convertido en una carga. En muchos casos la estructura institucional ahoga la misión. Se fueron invirtiendo los roles y eso necesariamente debe ser revisado. El metodismo latinoamericano del futuro, no tan lejano, deberá ser sabio para reorganizarse en su contexto, transformándose desde una espiritualidad encarnada, una liturgia renovada, que mantenga toda su riqueza histórica, pero que apele a las nuevas generaciones, que pueda construir comunidades de vida abundante en tiempos de descreimiento institucional y de individualismo exacerbado. El otro desafío es el desafío de un ecumenismo amplio. Grandes iglesias metodistas históricas de nuestro continente, no solamente Brasil, están desandando un camino pionero de liderazgo ecuménico para encerrarse en una atmósfera de autoplacer intolerante a lo distinto. Sin duda, esto es parte de este clima de época que vivimos, una ola conservadora, intolerante, que afecta a todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y también religiosa de nuestra región. Lo extraño para el metodismo es que, teniendo una rica historia que señala desde sus orígenes un camino de apertura, de mirada y de mente, hoy se pretende torcer lo evidente con posturas conservadoras y ortodoxas, con las que Wesley jamás hubiese acordado. En una amplia cantidad de sermones y tratados, Wesley se refiere al pensar y dejar pensar, aplicados a diversos aspectos de la vida cristiana. Sermón 39, llamado Espíritu Católico, cual en realidad tendría que ser traducido como el espíritu ecuménico, revela su lucha contra la intolerancia. Esto nos invita a pensar sobre las formas y actitudes que como personas y como iglesia adoptamos frente a las diferencias. Debemos reconocer que a principios del siglo XX casi todos los metodismos latinoamericanos no tuvieron para nada presente este sermón de Wesley cuando hicieron de la controversia contra el catolicismo una batalla por las ideas, por la feligresía y por el territorio. Pero tampoco lo tienen presente hoy. Ciertos metodismos que abandonan el ecumenismo reniegan tanto del pensar como una acción libre y crítica de la razón, y niegan también el dejar pensar, como una acción de tolerancia ante lo diferente. Sin duda, la tremenda frase de Wesley, Dios nos ha otorgado derecho, no ha otorgado derecho alguno a ninguno de los humanos a enseñorearse así de la conciencia de sus hermanos. Esta frase debería ser una guía que ayude a revisar nuestras afirmaciones, nuestros juicios y prejuicios. El otro desafío me parece que es el desafío de hablar claro y fuerte. La tarea profética de la Iglesia ha sido una característica del metodismo. Lo que hoy conocemos como teología pública para Wesley era parte de las obras de misericordia. Su concepto de buenas nuevas, profundo y radical, lo llevó a luchar contra la execrable villanía de la esclavitud, a incursionar en la economía, como bien nos recordaba Nancy, en la salud, en la medicina, y a criticar a los que transformaban estas herramientas dadas por Dios para bienestar de sus hijos e hijas en materia de lucro personal. El metodismo latinoamericano también supo hablar claro y fuerte en distintos momentos duros de la historia de sus pueblos. Y en este contexto actual, la actitud profética se va disipando. ¿Por qué? Porque justo en tiempos con tanta injusticia, inequidad, violencia, hambre, pareciera que volvemos a cuarteles de invierno. ¿Por qué nos encerramos en los templos y transformamos la teología pública en teología privada? Tal vez sea por aquello que dijimos antes. Hemos puesto la estructura institucional antes que la misión,
Hemos cedido a la tentación de elaborar una misión desde el sentido común, evitando los riesgos. Y finalmente el desafío es de una evangelización comunitaria en contexto. Durante décadas nos ha preocupado, y lo sigue haciendo, la cuestión del crecimiento numérico de nuestras iglesias. Y está bien, es una preocupación genuina. El problema ha sido vincular la preocupación por el crecimiento numérico con el concepto de evangelización, el cual es mucho más amplio y desafiante. Hoy el marketing comercial, por ejemplo, utiliza la palabra evangelizar como método para vender un producto y fidelizar a los clientes. Sin duda, algo mal hemos hecho si han aprendido esto de las iglesias que hablamos de evangelizar como captación de clientela. La práctica de Wesley fue muy distinta. Su frase, desparramar las buenas nuevas de salvación y reformar la nación, demuestra su amplio concepto de la tarea que tienen los testigos de las buenas nuevas en la sociedad que les toca vivir. Wesley creó lo que hoy podríamos llamar una red comunitaria de evangelización, como lo mencionaba Miguel. El espacio encargado de desparramar las buenas nuevas estaba dado no por individuos, sino en los espacios comunitarios, como las sociedades, las bandas, las clases, las que a modo de red conectiva nutría a los creyentes en todas sus necesidades y además les daba un horizonte de testimonio. Wesley nunca se preocupó por crecer, sí por dar testimonio del amor de Dios en la vida de las personas. El enorme crecimiento del movimiento metodista fue una consecuencia del trabajo en redes y del testimonio en la sociedad. El crecimiento surge como consecuencia de una misión comprometida. No es un fin en sí mismo, es una consecuencia de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Así lo refleja el libro de los Hechos, cuando los primeros cristianos vivían el Evangelio y como consecuencia de ese testimonio, el Señor añadía los que iban a ser salvos. El testimonio va primero, el crecimiento acompaña un buen testimonio. El metodismo siempre creció en situaciones en que había masas en movimiento, necesitadas, y allí creció el metodismo, sabiendo interpretar las necesidades de esas masas en movimiento geográfico y movimiento social. Creció en la Inglaterra en plena expansión de la revolución industrial, con las masas que migraban del campo a la ciudad, y el metodismo supo acompañar las expectativas, los sueños, las necesidades de aquella gente. Supo ponerse de costado a la iglesia oficial y penetrar los caminos prohibidos, acompañando esas necesidades. En el metodismo norteamericano en Estados Unidos, cuando todavía no era Estados Unidos, el metodismo penetró en las fronteras en expansión y allí también supo acompañar a las masas con horizontes a veces cerrados, pero expectantes, con necesidades de todo tipo, donde los pastores metodistas no solamente eran pastores, sino jueces de paz, médicos, y allí acompañaban las expectativas de la gente. Y ahí creció el metodismo, mucho. Pongo como ejemplo en Argentina la inmensa masa inmigratoria que comenzó a fines del siglo XIX. El metodismo también supo estar junto a esas masas en movimiento, y allí es donde el metodismo, por lo menos en Argentina, vio su pico de crecimiento más grande. Hoy parece que hemos olvidado
dónde están esas masas en movimiento. Por eso cuando nos preguntamos por qué no crecemos, tal vez deberíamos preguntarnos qué testimonio de las buenas nuevas estamos dando. Algunos desafíos que queremos plantearnos como metodistas en esta época para seguir pensando, para poder seguir desarrollando horizontes de trabajo y de testimonio. Gracias. Muchas gracias, Miguel, Nancy. Muchas gracias, Daniel. Y antes de pasar a las preguntas, ya hay un par en el chat, preguntas, aportes, y pueden seguir escribiendo. Vamos a darle un momento la palabra a quienes son los nuevos presidentes y vicepresidentes de CIEMAL y nos están acompañando. Seguramente que pueden ser los primeros en traer alguna pregunta, algún aporte, una mirada desde CIEMAL mismo, sería muy lindo. Juan de Dios Peña, bienvenido. ¿Querrías dar el puntapié inicial? Bueno, muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. La verdad que cuando el obispo Frank de Nulli me invitó a participar, yo dije, este es un buen momento para empezar este proceso de discernimiento de qué es lo que corresponde y lo que necesita la iglesia en la América Latina, partiendo de las diferentes particularidades y las diferencias que existen de región a región. También que tiene que ver con el tiempo en el que el metodismo llegó y cómo fue desarrollado en ciertos lugares. Pero sí, para mí es una bendición poder compartir con ustedes. Me han surgido muchas preguntas en realidad, pero también los expositores dejan las preguntas en cierta manera porque obviamente las respuestas no son sencillas, porque creo que estamos en un camino donde estamos tratando de construir lo que significa la misión de Dios en medio de las situaciones particulares que vivimos ahora en nuestras regiones. Lo que sí que para mí es un gran regalo, tan pronto he sido electo presidente de CIEMAL, exponerme a este grupo tan maravilloso, donde están compartiendo estas preocupaciones por lo que significa estar respondiendo a la necesidad de los pueblos nuestros. Y cómo el metodismo ha entrado en cierto nivel de crisis, pero que se pueden construir nuevas alternativas, desarrollar nuevos paradigmas para la misión del Señor a través de la iglesia metodista. Así que no quiero levantar preguntas, pero sí quería saludar y compartir este momento con ustedes, decir que pienso que es un momento donde me emociona mucho buscar la posibilidad de trabajar juntos y juntas para construir una realidad alternativa para el metodismo en América Latina y en el Caribe. Y espero que podamos caminar juntos en ese proceso. Pues con el pastor Frank, vamos a ir tratando de conectarnos lo más posible para poder escuchar las diferentes voces del metodismo latinoamericano y caribeño, ya que pues aquí este es un espacio donde se trabaja a nivel reflexivo, a nivel también académico, a nivel de conocimiento, a nivel pastoral, pero hay iglesias también en diferentes países donde se están apenas figurando qué significa ser cristiano en su contexto y pues la formación es algo muy necesario para los diferentes lugares y es algo que aquí existe un aporte muy grande, maravilloso. Muy contento de estar con ustedes y compartir este espacio. Gracias y muchas bendiciones en la tarea que están emprendiendo. Y ahora, Frank, ¿querrías aportar? Bueno, sí, en primer lugar, gracias por nuestro nuevo presidente de CIEMAL y sus palabras. Creo que de algún modo se quiere iniciar un nuevo proceso, ¿no es cierto? Y me parece que todo esto que hemos escuchado es importante. Todavía no nos hemos reunido porque en realidad
digamos, hace unos días que hemos sido electos y se está terminando de conformar, digamos, la comisión directiva y este proceso. Pero hay una expresión que siempre me impactó mucho del metodismo, esta cuestión de pensar y dejar pensar. Y me parece que este es un poco el ejercicio que estamos haciendo aquí. No cerrar los horizontes, no cerrar el pensamiento y no asustarse frente a los pensamientos divergentes, ¿no? Sino ver cómo podemos ponernos en diálogo, podemos enriquecernos. Y me pareció muy oportuno lo que dijo Miguel: la misión en el metodismo responde a un contexto social. Esto es una cuestión básica, me parece, ¿no? El metodismo, la misión como la entendemos, responde a ese contexto social y usó otras expresiones: el metodismo está en la calle. Luego Nancy, bueno, nos habló, ¿no es cierto?, de este proceso del metodismo, ¿no es cierto?, de algunas partes de Brasil y posiblemente también de otros lugares también, ¿no es cierto?, en el cual la necesidad de la autocrítica como algo fundamental que tenemos por delante, y esta cuestión de recuperar el sentido ecuménico, del cual también habló Nancy, que me parece que esto es parte de nuestra identidad metodista, entendiendo el ecumenismo, ¿no es cierto?, no solamente en el sentido, digamos, institucional de un servicio religioso de un obispo metodista y otro católico o protocolar, sino el metodismo, el ecumenismo, ¿no es cierto?, trabajando en una misión transformadora del mundo, ¿no? Entendiendo esta cuestión que después de todo ser discípulos y discípulas de Jesús es para transformar el mundo, si no, no sé qué es lo que queremos transformar. Y esta cuestión de poder reflexionar sobre la evangelización en un sentido comunitario, no la evangelización como algo individualista. Que es ese concepto que se ha instalado de que en nuestras iglesias de iglecrecimiento, ¿no?, que es todo un fenómeno que también hemos tenido en América Latina. Y en este sentido aplaudo este trabajo del Centro Metodista, en este sentido de que nos ayude a pensar, y seguramente tendremos que seguir acá, salieron muchas cosas, que seguramente da para mucho tiempo, y bueno, mi expectativa personal, y me imagino que la de Juan también, por lo que ha manifestado de Dios el obispo Juan, es que podamos conectar, articular e iniciar un proceso de reflexión donde todos nos sintamos incluidos, y donde lo ecuménico, vuelvo a insistir, porque siento una vocación particular por eso, me parece que es algo esencial y es parte de nuestro ADN, podríamos decir. Bueno, no quiero seguir hablando porque sé que hay otros que tienen la palabra. Muchas gracias a ambos. Entonces, nuevamente, muchas bendiciones para la tarea que están iniciando. Y tenemos ya varias preguntas y aportes en el chat. Voy a conectar, acá Claudio y yo vamos a estar acompañándoles para compartir lo que están aportando. Voy a comenzar con la de Luis porque alguien la retoma y dice Luis Cardoso: ¿en qué medida podemos hablar de metodismo en América Latina? ¿O deberíamos hablar de metodismos y posmetodismo? Hay muy fuertes señales de un deterioro en los fundamentos del metodismo histórico como lo conocimos en muchas partes de América Latina. De manera que bajo el nombre metodista se están presentando otros modelos eclesiológicos, pastorales y hasta teológicos, completamente ajenos a nuestra tradición histórica. Es mi observación de campo y mis sospechas. Y por aquí retoma, perdón que lo encuentre, Edgar, Abitia, Luis, de acuerdo. Es más, yo creo que nunca ha existido un metodismo, por así decir, aún desde los tiempos de nuestro santo patrón, y eso por naturaleza de, y eso por su naturaleza de santificación, más que como un estado, como un proceso.
les dejo entonces aquí. ¿Podemos hablar de un metodismo o tenemos que hablar de metodismos, posmetodismo? A mí me parece que a pesar de que la expresión actual puede parecer plural, metodismos, porque hay distintas caras, como también el tema de la palabra evangélico, ¿no? A tal punto que en algún momento nos planteamos, mucho con los hermanos de Uruguay, también se han planteado seguir usando la palabra evangélico, porque ya no representa lo que fue. Sin embargo, me parece que no debemos resignar el metodismo en singular, porque si bien la figura de Wesley, la teología wesleyana puede ser polisémica en muchos aspectos, puede ser interpretada de distintas maneras, hay ciertos límites para esa interpretación. Cuando se lee la totalidad de la obra de Wesley, es muy difícil ser antiecuménico. Es muy difícil pensar en una iglesia poderosa que le dé la espalda a los excluidos. Eso es muy difícil, por más interpretaciones extrañas que se hagan. De manera que yo pienso que debemos esforzarnos para seguir hablando de metodismo y lograr ir, como sugería en mi charla, con ojos renovados, latinoamericanos, críticos, a sacar en la valiosa cantera de la tradición wesleyana, cosas que son muy, muy pertinentes a la realidad que vivimos, tanto en lo propositivo como en la crítica. Así que bueno, yo no renunciaría, no pienso que no tendríamos que hablar de metodismos, porque así se le estaría dando entidad a otras expresiones que no lo son. Nancy y Miguel, ¿quieren aportar algo a este tema? Yo me gusta pensar que las confesiones, ¿no? Las misiones, como hablaste, Daniel, y las confesionalidades, como conocemos, las familias, ¿no? Son parte del proyecto colonial. Entonces, es decir, yo no sé, más para adelante, si una crítica decolonial suficientemente buena, una autocrítica decolonial, qué es lo que iba a significar para, y ahí estoy de acuerdo con Daniel, que no es la defensa de la marca, ¿no? No es la defensa de la marca. Es el metodismo, la experiencia histórica del metodismo nos ofrece una manera de organizarnos y vivirnos nuestra fidelidad al Evangelio liberador de Jesús. Hay una tradición, hay una madera, ¿no? Pero cuanto a la cuestión institucional y las relaciones, ahí no sé si la crítica de colonia, creo que las confesionalidades no se van a mantener, no más como estructuras, ¿no? Sino como modos de ser iglesia. Y bueno, no somos buenas para predecir el futuro, pero si tomamos en serio qué es la crítica decolonial, ¿no? Y lo que decía también Daniel y Miguel, la manera como el modelo neoliberal va haciendo presión a estas confesionalidades como fragmentos de manutención de este poder estructurado colonial, ¿no? Por eso accesan al cristianismo, la familia, la patria, y las confesiones cristianas acaban siendo agencias donde se puede accesar, agenciar esos elementos. Entonces yo estaría más bien con la teología feminista, con las teologías de la liberación, a ver qué va a pasar con la crítica decolonial. Y no sé, como ya dijeron,
Wesley no le interesaba reformar la iglesia anglicana, ¿no? Sino que ir a la gente y proponer una manera de vivir la fidelidad al Evangelio de Jesús. Esta manera me impacta, tiene impacto en mi vida y me gusta estar con otras personas que tienen esta comprensión de salvación, justificación, santificación, ¿no? Y de la santidad social y todo eso. Estaba pensando cómo hacer de la pluralidad una riqueza más que una amenaza. Y cómo el desafío se puede centrar también en ser capaces de buscar un lenguaje común en esta pluralidad de metodismos que tenemos, cómo algo en común puede aparecer entre todos. Quizá en ese descubrir nos podemos encontrar con sorpresas. Ahora, cómo este metodismo que tenemos responde también a un contexto con ciertas características, con ciertas amenazas y también con ciertas preocupaciones. Y en esta sociedad moderna con crisis de identidad, probablemente el primer coletazo que nos haya llegado a nosotros sea llegar a cuestionarnos si efectivamente somos o no somos lo que queremos ser. Y por último, cómo rebuscar en medio de nuestros contextos los nuevos rostros que puede tener la Iglesia. Quizás lo significativo de la historia del metodismo es repensar siempre su misión en este sistema que tenían de conferencias, de juntarse a hablar sobre la misión, y quizás es necesario seguir repitiendo estos espacios para que nos sentemos a conversar y podamos llegar a acuerdos. Y quizás en este acuerdo podamos también ser respuesta a este contexto tan desafiante en que nos encontramos. Bueno, podemos pasar a otra pregunta. Pablo Oviedo hizo una pregunta que entiendo que está dirigida a Nancy. A ver, lo que pasa es que está escrito en dos momentos, así que la voy a leer. Pregunta para Nancy. ¿Puedes profundizar el concepto de circularidad hermenéutica como análogo o afín al cuadrilátero wesleyano? Pensando en este paradigma sentipensante que mencionas y en las nuevas generaciones. Esta es la pregunta, Nancy. Tenés que desmutearte. Sí. Entonces, todavía no me acuerdo el nombre del sociólogo colombiano. Fausborda. Eso, sí, Orlando Falsborda. Orlando Fausborda, un hermano nuestro presbiteriano que con Camilo Torres y Paulo Freire, entonces hay que recuperar mucho de Fausborda, ¿no? Y su pedagogía sentipensante. Y el socialismo raizal, hay cosas muy buenas ahí con Fausborda. Entonces, Pedro Oviedo, ¿sí? Pedro. Pablo. Yo pienso que ¿cómo transformar una tradición impuesta desde arriba en una tradición que es, se dice, acogida, que es recibida desde abajo, ¿no? Creo que ese es el grande desafío de la misión y de la evangelización. El cristianismo es una tradición impuesta por los proyectos de colonización, ¿verdad? Que sea el católico romano, que sea después las agencias protestantes, estaban ahí mezclados con un modelo colonial de colonización por la educación, de los cuerpos y todo eso, ¿no? El gran desafío en Latinoamérica es transformar una tradición impuesta que sea católica romana. Y creo que esto, los nuevos cristianismos tienen que ver con eso, ¿no? Las nuevas pentecostalidades. Yo veo eso también mucho en África, ¿no? Las iglesias independientes africanas. ¿Cómo transformar una tradición que vino como
conectada con un modelo de poder, con una visión de sociedad, con el patriarcado, con las clases sociales, ¿no? Y para funcionar más o menos por cómo transformar en un proceso de, no más de imposición, sino recreación de esta tradición. Yo creo que el Evangelio de Jesús de ninguna manera puede ser atrapado por esos proyectos de poder, ¿no? Y por eso el espíritu va moviendo, pero es muy complejo y hay conflictos y hay disputa, hay lucha de clases donde la religión es parte de todo eso. Yo pienso que lo bonito del cuadrilátero, escritura, tradición, experiencia, razón, es que hace y no deja que ninguno de estos elementos establezca una jerarquía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tradición tiene que ser criticada, temperada por la experiencia, por la escritura, pero esta escritura también tiene que ser una lectura desde la experiencia de la gente, la lectura popular de la Biblia, la lectura liberadora. Hoy la gente hace, bueno, la gente baila la Biblia, la gente tiene escrita la Biblia, la gente tiene campañas de Josué, teología de prosperidad, pero es consumo de Biblia. No es la escritura tocada por la tradición, la experiencia y la razón. Entonces, ese viejo, no, el viejo círculo hermenéutico es lo de la educación popular, que es lo mejor que tenemos en Latinoamérica, es del socialismo raizal, es del sentipensante, del pensamiento crítico latinoamericano. Esto no va a dejar lo que del metodismo es parte del proyecto colonial, no va, ¿no? Lo que sí, esta manera de organizarnos en fidelidad al Evangelio de Jesús, que yo comparto con ustedes, ¿no? Lo que no sé cómo va a ser, ¿no? Y mucho de la revancha de los fundamentalismos evangélicos es una revancha contra estas actualizaciones, es una revancha antifeminista, es una revancha contra los pueblos indígenas y percebe los estados como plurinacionales. Entonces, esta revancha fundamentalista que toma contra de los evangélicos, de las iglesias y el metodismo, es una revancha de esos sectores. Esto muestra que nuestras iglesias siguen siendo corriente de transmisión del proyecto de colonialidad, no colonial, colonialidad, que también se actualiza, ¿no? Entonces, sí, pueden decir que yo estoy muy radical porque tuve una experiencia muy mala en Brasil, sí, puede ser que sea. Pero yo también vivo un ecumenismo desde mi experiencia metodista con las campesinas, con grupos trabajadores, indígenas, y sí, ¿no? Y puedo vivir, ¿no? Pero, Miguel, creo que podemos vivir con las diferencias. Pero con los teólogos patriarcales, no. Los metodistas misóginos, corruptos, que se apoderan de las instituciones de educación, con estos no. Con la gente homofóbica, con la gente que se aprovecha de los espacios de la iglesia para perpetuación de intereses familiares, esta gente no. Estoy de acuerdo, Miguel, que sí es posible, ¿no? Pero como es en el esencial, como es caridad, yo no estoy muy buena para citar las cosas, pero mi punto es que hay parte del metodismo que es expresión de colonialidad. ¿Vamos a tener la fuerza, el valor de hacer la autocrítica? Bueno, nosotros no. Entonces los sectores conservadores van a seguir ocupando esa característica de nuestra iglesia. El cuadrilátero, lectura popular de la Biblia, educación popular, una lectura decolonial de nuestra tradición, ¿no? Y la experiencia
de los movimientos, de la erótica, de los grupos de base, de los pueblos indígenas, que no les quiero metodistas, ¿no? Ahí están las experiencias. Muy bien, la siguiente pregunta le voy a pedir a Viviana que la haga, así no me toca ser a mi vocero. ¿Acaso la colonialidad del saber es en realidad el sentido común? ¿Cómo trabajar eso desde la teología? Pregunta Evangelina. Y sí, me parece que sí, que el sentido común es definido siempre por el poder, ¿no es cierto? Es la posibilidad de tomar decisiones siempre dentro de los límites impuestos por lo permitido, por lo posible. En ese sentido, que no es sentido común, el Evangelio rompe con eso, ¿no? Por eso la posibilidad de lecturas críticas, contextuales de la Biblia, planificación contextual de la misión, deben romper con esos límites autoimpuestos, porque la sugerencia del poder es el sentido común, pero después está la otra parte, que es aquellos que lo aceptan, ¿no? Y en ciertos momentos de la historia resulta más cómodo manejarse por eso. Perdón. Por la necesidad de no transgredir demasiado, de ser visto bien por todo el mundo, de ser aplaudido. Entonces empleamos el sentido común, que es la mesura, la reunión de todos los sentidos para llevar a un acuerdo en la toma de decisiones. Eso no moviliza. Eso lo único que ayuda es a perpetuar las realidades. Y el Evangelio vino a transformarlas, ¿no? De alguna manera, como alguien también dijo, que algunos se preocupa por comprender el mundo, pero en realidad hay que preocuparse por transformarlo. El Evangelio, lo mismo, ¿no? Y en esa transformación, el sentido común aparece gritando, no lo hagan, no lo hagan. Y sin embargo, es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo hacerlo? Bueno, rescatando una vida, siendo testigos de Jesucristo. Nicolás Casullo, un filósofo argentino de origen metodista, decía: el sentido común siempre es de derecha. Claro. Creo que es pertinente la pregunta en esto de construir la colonialidad, pensando en que Wesley, cuando decide ser más vil, de algún modo también produce una ruptura con el sentido común que la Iglesia anglicana le imponía. Bueno, que queda como otro tema que podemos seguir tratando más adelante. Claro. Por Hay ejemplo, más. Sí, Nancy. lo de avivamiento, que así somos nosotras, las metodistas, ¿no? El corazón caliente. Y esto del avivamiento, que es la acción del Espíritu, ¿no? En este proceso. Entonces, el senso común transformó el avivamiento en este espectáculo, en espectadores, ¿no? El avivamiento es la radicalización de la democracia, ¿verdad? La experiencia del avivamiento en la espiritualidad hace de que cada uno, cada una en la comunidad es protagonista, tiene un papel, tiene un rol. Entonces, el avivamiento es eso, cuando uno descubre que toda la clase social, todo esto no vale para nada. Y ahora se establece un otro tejido social.
que es la radicalización democrática. Por eso las clases, las conferencias, daba a la gente esa autonomía, ¿no? La autonomía para... Y entonces, ¿qué es el avivamiento ahora? El avivamiento ahora es una práctica de control social. La música, las palabras, hacer llorar a la gente, bailar a la gente, ahora sí, ahora no, ¿no? Pero eso no significa que somos comunidades democráticas, de radicalidad democrática. En la vivencia de nuestras iglesias, seguimos siendo extremadamente jerárquicas y grupos que acaparan los espacios de la iglesia. ¿Qué avivamiento es este? Que no se traduce en radical democracia, participación, ¿no? Entonces, yo soy una mujer avivada. Hay que disputar el sentido del avivamiento. El avivamiento como radicalización de la democracia. Por eso, ciertos sectores neopentecostales tienen esto, ¿no? Pero todavía como disputa en el campo religioso latinoamericano. Pero es un clamor de participación, de democracia, de una relación directa con Dios sin los burócratas de nuestras iglesias, de nuestras escuelas, de nuestras universidades, que son estos grupos que se perpetúan. Radicalizar democracia. Vamos a compartir un aporte que había sido el primer aporte, Alfredo, a propósito de lo que había dicho Nancy. Ayer 29 de septiembre fue el Día Internacional de la Conciencia por la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, declarado por la ONU desde 2019. Con la comida que va a la basura se podría alimentar más de 7 veces a quienes no tienen cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Y nos deja aquí un link para seguir indagando en este tema. Y también por aquí tenemos un aporte de pregunta. Quizá yo esté equivocado, dice Saúl Ávila, y lo cierto sea que no hay que aferrarse a un nombre, pero yo creo que no hay que dejar el término evangélico librado al azar o a los sectores fundamentalistas o de prácticas poco o antidemocráticas. Les escuchamos. Bueno, recordamos que nosotros tuvimos un webinar sobre este tema, ¿no? Durante la pandemia, donde varios expositores dieron sus puntos de vista. Incluso habíamos invitado un hermano de Uruguay, porque la Iglesia Metodista de Uruguay retiró la palabra evangélica de su nombre, pero no está mal que los expositores de hoy pudieran dar una opinión también al respecto. Y ahí también está la presidenta y el expresidente de la Iglesia Metodista de Uruguay. También, si quieren decir algo, son muy bienvenidos. Voy a dar mi testimonio. Jesús cambió mi vida. El Evangelio de Jesús me da propósito, sentido, quiero vivir en fidelidad con el Evangelio de Jesús. De las posibilidades, quiero vivir desde el campo del mundo protestante evangélico. Dentro de este mundo, mira, me gusta este corazón caliente de los metodistas, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, Saúl, que no dejar para nada el evangélico, el protestante, para nada al azar y a los sectores fundamentalistas, ¿no? Y la disputa se está haciendo acá en Brasil. El domingo, ahí las oraciones de los hermanos, las hermanas, tenemos elecciones, ¿no? Y bueno, entonces sí, y la discusión evangélica, la discusión religiosa,
es fundamental en los debates políticos acá en Brasil. Entonces, no, y es muy interesante porque cada vez más sectores evangélicos, protestantes, progresistas, socialistas, feministas, se van poniendo la cara, asumiendo, ¿no? Y diciendo evangélica feminista, evangélicos negros, ¿no? Entonces creo que esto ya está pasando y creo que es muy, muy importante también. Y las prácticas poco democráticas, de acuerdo. Tienes la mano levantada, bienvenida, Evelyn. Bueno, placer estar participando de este foro. La verdad que muy interesante. Distintas visiones y distintas formas de interpretar. Sobre la palabra evangélico en la Iglesia Metodista fue una discusión que se dio hace unos años, ¿cuántos años atrás? Y se decidió quitarla, dado el mal uso que se estaba utilizando en ese momento y que se sigue utilizando. Pero no es un debate que esté cerrado. No lo damos, no estamos centrados en este debate, pero tal es así que no está cerrado, que estamos generando un proceso para que el nombre no pueda ser usado por otra colectividad, y dentro de los dos nombres que estamos en este proceso es Iglesia Evangélica Metodista del Uruguay e Iglesia Metodista del Uruguay. O sea que evidentemente no nos hemos desprendido de la palabra evangélico y tenemos personas que dicen Yemu y personas que dicen Imu. O sea que nuestro corazón no está definido todavía en abandonar la palabra evangélica. Porque es un poco lo que nos está diciendo Edgar. Uno no puede resignarse porque otros usan mal el nombre a perderlo, ¿no? Pero bueno, fue una decisión de la asamblea de hace unos años y se respeta. Pero no estamos centrados en dar debate en esto, tenemos otros debates que nos parece que son más importantes en este instante. Pero bueno, ya les digo, no está cerrado el caso de haber perdido el evangélico. No sé, capaz que Alfredo quiere decir algo más sobre este tema, no sé. Bueno, muchas gracias, Presidenta. En lo personal nunca estuve de acuerdo en que el término evangelista saliera del nombre de nuestra iglesia. Yo creo que representa mucho y representa hacia la iglesia y lo que la iglesia hizo en nuestro país por ser evangelista. O sea, no estoy de acuerdo, pero tampoco creo que tengamos que hacer un planteo tan fuerte como para ponerlo ahora a consideración. Creo que el momento va a venir. Con muchos de ustedes, en varias oportunidades que visité Argentina, estuvimos hablando de este tema. Porque tampoco creo que una sola palabra identifica mucho, más bien identifican los hechos. Por ahí está el mensaje también de hablar de un solo metodismo en América Latina, hablar de qué es el metodismo cuando hay posiciones en estos momentos demasiado críticas. Críticas en cuanto al significado, a la importancia que tiene para incluso un desmembramiento de la iglesia a nivel global, y son metodistas y tienen el nombre metodista, iglesias que tienen consideraciones tremendamente diferentes, hasta opuestas, principalmente opuestas en lo que tiene que ver con temas, por ejemplo, del tema sexual, del tema diversidad. Podemos hablar y se habla y se utiliza el término, pero también hay que aclararlo mucho. Lo de conservadorismo, progresismo, es muy difícil estar de acuerdo con simplemente utilizar la terminología y no mostrar lo que está atrás. Yo creo que como iglesia, y en tanto iglesia,
tenemos que mostrar más lo que hacemos en el camino que la terminología lingüística que usemos, ¿verdad? Por supuesto que es importante. Yo soy mucho de usar el diccionario RAE, me fijo en las palabras para aprender, a ver cuál es la que corresponde usar en el momento adecuado para entender lo que se me dice, pero no queda solo en las palabras, ¿no? Resumiendo, soy de la idea de que tenemos que ser considerados y ser, sobre todo ser evangélicos, aunque no lo tengamos en el nombre. Y en cuanto al metodismo, tenemos tanto testimonio para dar en la acción, con todos los ejemplos que tenemos desde el movimiento metodista, cuando ni siquiera iglesia quería ser, que nos sobra para mostrarnos en el mundo y no tanto hacer diferencias de terminología. Quiero agradecerlos a todos, algunos de ustedes ya estuvimos hablando individualmente desde el principio, pero ahora que ya somos más, mandarles un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias Alfredo. Y vamos a ir cerrando porque estamos pasándonos de tiempo. Les digo a quienes expusieron que hay muchos agradecimientos en el chat también y nuestras oraciones, Nancy, por las elecciones en Brasil, por ustedes y por toda América. Así que vamos a estar orando. ¿Quisieran tener alguna palabra de cierre? Miguel, Nancy, Daniel, y vos, Nancy, no. Miguel, ¿querrías agregar algo? Solamente mencionar que está en nuestras manos, en nuestros labios y en nuestro testimonio propio ser evangelio en este tiempo o ser un anti-evangelio. Creo que ahí está el desafío permanente, más allá de ser metodista o no. Eso es lo que nos hace a nosotros como cristianos, nuestra misión cristiana en este mundo, con este apellido que nos ha sido prestado, que también es desafiante volvérselo a preguntar frecuentemente. Gracias por la invitación. Gracias, Daniel. No. Algo? ¿No? Simplemente agradecerles infinitamente y voy a dejar que Claudio haga el cierre. Sí, de paso contesto el aporte que agradecemos de Glenn Mendoza, que yo le explico, porque él dice cómo no empezamos orando. Siempre los comienzos son un poco desordenados porque la gente va entrando. Entonces nosotros decidimos dejar un espacio de oración en el cierre, que es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, que coincidimos con el comentario de Glenn, que queremos que sea Dios siempre quien dirija nuestro pensamiento, nuestra reflexión y nuestra acción. Hace semanas atrás, los algoritmos caprichosos de YouTube, que ya descubrieron que yo era metodista, me ofrecen siempre cosas del metodismo. Y gracias a eso me encontré con una entrevista que le hicieron a Emilio Castro en la década del 60, cuando era pastor de la Iglesia Central de Montevideo. Yo quedé gratamente sorprendido porque las cosas que decía Emilio Castro hace más de 60 años, ¿no? Y recordé cómo la Iglesia primitiva siempre tuvo presente a quienes nos precedieron, ¿no? Como lo cuenta Hebreos 11, cuando empieza a dar esa larga lista de ejemplos de los que iluminan y estimulan nuestra experiencia de fe. Hoy Nancy citó a José Míguez Bonino, creo que podríamos hacer una larga lista, además de Emilio Castro y José Míguez Bonino, de mujeres y de hombres que durante muchas décadas han sido un ejemplo. Han sido maestras y maestros nuestros, pastoras y pastores, hermanos y hermanas, que nos enseñaron tantas cosas. Yo creo que ellos también nos acompañan, ¿no? Como decía la oración
de los cristianos de los primeros siglos en la comunión. Estamos reunidos con todo el pueblo de Dios de todos los tiempos y lugares. Así que también estimulados por el ejemplo de tantos testigos de la fe, queremos dar gracias a Dios en esta noche. Y quiero hacerlo con una oración de Teófilo Cabestrero, de un libro que me acompaña desde mis primeros años de ministerio, que se llama Orar la vida en tiempos sombríos. El libro comienza con esta oración que les invito a acompañar. Vamos a tomar las palabras de Teófilo y cada uno le pondrá su corazón para convertirlo ahora en nuestra oración. En los tiempos sombríos, venid a ti, Señor, a orar la vida, toda la vida del mundo y de la Iglesia. En los tiempos sombríos es confesar quién eres, la luz, el sol, el día, el resplandor del Padre. Sabes, Señor, que todos vivimos bajo las sombras en este mundo injusto. Sabes que está la oscuridad en nosotros mismos, tus seguidores. No somos transparentes, Señor. Si tú nos iluminas y llenas la iglesia de luz y claridades, nosotros damos sombra. Si somos hijos del día, somos también aún los hijos de la noche y proyectamos sombras en la iglesia y de la iglesia al mundo. Venir a ti, Señor, a orar la vida en los tiempos sombríos es buscar tus ojos, tu espíritu y tu palabra, las armas de la luz. Es venir a beber el resplandor en que bañas a tu iglesia para que busque e ilumine todas las claridades que siembras tú por los caminos de los pueblos entre las sombras. Amén. 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 Gracias a todas y a todos, y vamos a ver cómo hacemos para darle continuidad a esto que gracias a Dios se está convirtiendo en un espacio latinoamericano de intercambio. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas bendiciones y van a encontrar la grabación en el fin de semana en nuestro canal de YouTube.